Eso no es un accidente. No, no, no. ¿Por qué me dicen un accidente? Cuando yo ya estaba viendo y les dije, no me digan que es un accidente este. Con mayor razón, dije, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el dueño? Alguien me tiene que decir qué fue lo que pasó. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchas gracias por su tiempo y apoyo. Y les quería pedir que si aún no se suscribieron al canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así YouTube los mantiene al tanto cada vez que subo un video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. La historia que voy a contarles sucedió en México en el año 2012. Es el caso de Carla Póntigo, un hecho emblemático que puede sentar precedentes para futuros casos similares. Nuevamente nos encontramos con errores por parte de la justicia que llevó a una gran lucha por parte de la familia para intentar obtener respuestas que por años les fueron negadas. Quédense conmigo para conocer la historia. Carla del Carmen Póntigo Luchiotto nació el 28 de mayo de 1990 en San Luis Potosí, México. Fue la segunda hija de Esperanza Luchiotto junto a sus hermanos Francisco y Pedro. Ella creció en el seno de una familia muy unida y rodeada de mucho amor. Desde muy niña demostró gran inteligencia, le interesaban las matemáticas y era muy estudiosa. Por otro lado, también le gustaba cantar y bailar. Ella era muy compañera de su madre, amiga de su hermano Francisco y cuidaba a su hermano menor, Pedro. Desde los 17 años ella comenzó a trabajar para ayudar con la economía familiar. Estudió nutrición y estilismo. Para el momento de los hechos ella tenía 22 años y se encontraba trabajando en 2 lugares. Los días de semana lo hacía en un spa aprendiendo masajes terapéuticos y los fines de semana trabajaba como animadora en una discoteca llamada Play Club. Su madre no estaba muy contenta con este trabajo y en varias oportunidades le pidió que lo dejara, ya que consideraba que no era un buen ambiente. En varias ocasiones Carla le dijo que si bien le gustaba lo que hacía, se daban situaciones que la incomodaban, como por ejemplo que los hombres le hicieran propuestas o intentaran sobrepasarse. Pero ella tenía claro que solo sería por un tiempo y luego lo dejaría. Otra cosa que la preocupaba y que llegó a contarle a su madre era que el dueño del lugar la acosaba, la celaba y hasta se llegaba a molestar si alguien la saludaba con un beso. También solía hacerles comentarios subidos de tono sin su consentimiento. Algo que había comenzado también a hacer este hombre es que dejó de pagarle al finalizar su turno como al resto de los empleados. Lo que hacía era presentarse en los días de semana en su otro trabajo para llevarle el dinero y de paso aprovechar a que ella le realizara masajes. Algo que a Carla no le parecía correcto. Ahora vamos a los hechos. El 28 de octubre del 2012 inició con total normalidad. La misma rutina de siempre, pero por alguna razón algo no estaba bien para Esperanza, que se sentía extraña ese día. Sentía una opresión en su pecho, pero no podía entender la razón. Carla, como siempre, se fue a trabajar al spa, pero ese día llamó en reiteradas ocasiones a su madre. Si bien era normal que ambas se comunicaran constantemente, nunca fue como ese día. Luego, cuando Carla terminó su turno, su madre y sus hermanos fueron a buscarla para comer juntos. Esa noche, Esperanza intentó por todos los medios que Carla no fuera al club, pero no lo consigue. Y esa sería la última vez que ella vería a su hija de esa manera. Francisco esa noche decidió salir con unos amigos. Al acercarse la hora de salida de Carla, le pareció extraño que ella no le haya enviado mensajes para pedirle que la buscara. Pero como ya estaba siendo hora, él decidió pasar por el club para buscarla. Cuando llegó al lugar, él se sorprendió al ver que había escasas luces prendidas. Luego llamó en varias oportunidades al celular de Carla, pero no obtuvo respuesta. También le envió un mensaje diciéndole que estaba en la puerta esperándola, pero tampoco obtuvo nada. Como vio que había 4 guardias en la puerta, decidió bajarse y preguntarles a ellos por su hermana. Ellos le dicen que Carla sufrió un accidente, que se había cortado, pero que estaba todo bien, que Jorge, el dueño del lugar, estaba en ese momento hablando con ella. Acá les voy a hacer una salvedad. Estuve nombrando al hermano de Carla como Francisco cuando realmente su nombre es Fernando, así que mil disculpas.
Fernando les pide que lo dejen pasar para que pudiera verla. Ellos se negaron, así que el joven ingresó casi por la fuerza. Subió hasta el tercer piso, donde se encontró con una escena terrible. Carla estaba en el piso, en medio de un charco de sangre y con vidrios por todos lados. Una compañera estaba con ella. Algo que le llamó la atención a Fernando fue que las botas que tenía puesta su hermana tenían el cierre bajo, pero dada la situación dejó pasar esto. Carla, al escuchar la voz de su hermano, lo único que alcanzó a decirle es que por favor la ayudara. Fernando preguntó si ya habían llamado a una ambulancia, le dijeron que sí, pero que estaba tardando bastante. Se dio cuenta también que no había ningún policía en el lugar. Desesperado por ver que ella estaba perdiendo mucha sangre, decidió levantarla y bajar con ella para llevarla a un hospital. Hasta eso la ambulancia ya había llegado. Los paramédicos le preguntaron dónde quería llevarla y él se le ocurrió decir la Clínica 50, ya que consideraba que era el mejor lugar. Ya en la ambulancia él llama a su madre para contarle lo sucedido y quedan en encontrarse en la clínica. Esperanza creyó que solo se trataba de un corte, de un accidente mínimo. Despierta a su hijo menor y sin pensarlo sale a la calle con él de madrugada a buscar un taxi. Por otro lado, en la ambulancia, luego de que los paramédicos recibieran un llamado telefónico, deciden cambiar el rumbo y en lugar de ir a la clínica se dirigen hacia el hospital central. Es por eso que Fernando se comunica nuevamente con Esperanza para indicarle que debía ir al hospital central. Es ahí que por alguna razón Esperanza comienza a desesperarse y temer lo peor. Esperanza entonces decide llevar a su hijo Pedro a la casa de su madre. Cuando llegó al lugar era tal su estado que golpeó varias veces la puerta y le dijo al niño de tan solo 10 años que esperara ahí, que su abuela le abriría. Sentía que no podía esperar un segundo más y se fue. Cuando llegó al hospital vio a Fernando sentado con cara de asustado. Ella le preguntó qué había pasado, pero él no pudo responderle porque no sabía nada. Luego el paramédico se acerca y le dice que Carla estaba estable, que no se preocupara, pero ella no entendía qué quería decir este hombre con eso. Angustiada decide irse detrás de unas cortinas ya que escuchaba voces y se encuentra con el peor escenario posible. Carla estaba en una camilla, desnuda, intubada y con 10 médicos a su alrededor. Tenía una herida muy grande en la pierna y se dio cuenta cómo los médicos intentaban frenar la pérdida de sangre. Esperanza, desesperada, les pregunta cómo estaba su hija, qué es lo que había pasado, pero los médicos la sacan. Uno le dice que no se preocupara, que la joven estaba estable, pero con lo que había visto Esperanza, esta palabra ya no le decía nada. Luego, otro médico sale y le dice que debían intervenir quirúrgicamente a Carla de manera urgente, por lo que ella debía firmar una autorización. Cuando llevan a Carla al quirófano, el médico encargado de la operación le dice a Esperanza que el estado de Carla era realmente crítico y que era probable que no sobreviviera a esa noche. Le dijo que Carla presentaba una herida cortopunzante en su pierna que iba desde arriba hacia abajo, que eso había cortado la arteria y vena femoral, dejándola prácticamente sin sangre. También sostuvo que la joven era muy fuerte, porque acababa de sufrir un infarto por la falta de sangre y lo había superado, que Carla realmente quería vivir. Otra noticia terrible que le da el médico a Esperanza es que siguiendo el corte de la lesión debían amputarle la pierna porque el hueso ya estaba roto. Esperanza le dice que haga todo lo que haga falta, pero que por favor salve a su hija. El médico volvió a decirle que el estado de Carla era tan grave que si lograba salvarse podía quedar con secuelas neurológicas o incluso en estado vegetativo. Obviamente Esperanza era madre, le dijo que no le importaba, que ella solo quería que su hija estuviera viva, que ella se encargaría de cuidarla toda la vida. Hasta ese entonces, fuera de la familia de Carla, no se había presentado al hospital ninguna autoridad policial ni el dueño del lugar para explicar lo que había pasado. La versión que tenía la familia hasta ese momento es que Carla había subido corriendo hasta el tercer piso, que no encendió la luz y chocó contra una puerta de vidrio. Es decir, que todo se trató de un accidente. Al finalizar la operación, el médico le dijo a Esperanza que Carla seguía grave, pero que podía pasar a verla. La mujer no podía dar crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Carla tenía cortes por todos lados, pero lo peor para Esperanza fue descubrir un gran golpe en la cabeza. Igualmente, había un golpe enorme en su ojo que prácticamente estaba casi fuera de su órbita. También en sus labios pudo ver que había algo parecido a una mordida muy profunda.
También vio marcas de manos en el cuello de su hija. Al ver todo esto, Esperanza, desesperada, comenzó a gritar, diciendo que no le dijeran que lo de su hija había sido un accidente. Ella tuvo la certeza de que jamás se había tratado de un accidente. Sin embargo, las malas noticias para Esperanza aún no habían terminado. Otro médico ingresa y le dice que debían volver a operar a Carla porque continuaba sangrando, ya no de la pierna, porque había sido operada, pero no lograban encontrar la zona. Finalmente, luego de la operación, los médicos no consiguieron dar con la lesión. Le explicó a Esperanza que Carla estaba tan golpeada que le fue imposible encontrar la zona y que lo único que podía salvar a su hija de ahora en más sería un milagro. Por otro lado, mientras todo esto pasaba, un hombre se presentó ante Fernando como el abogado del club nocturno, asegurando que ellos se encargarían de todos los gastos funerarios de Carla. Fernando no podía creer obviamente lo que estaba escuchando, le dijo que no podía decirle eso cuando su hermana aún estaba con vida, y pidió por la presencia del dueño del club para que explicara lo que había pasado con la joven. Durante la tarde y la noche de ese día, los médicos hablaron con Esperanza para pedirle que donara los órganos de su hija. Ella obviamente sintió mucho coraje porque le pedían eso mientras su hija aún se encontraba con vida, pero lamentablemente luego de luchar por su vida, Carla, de tan solo 22 años, fallece el 29 de octubre a la madrugada. El sufrimiento de Esperanza fue inimaginable y en medio de su estado de dolor llegó a un acuerdo con los médicos y con las autoridades ministeriales encargadas de la donación de órganos. Les dijo que ella accedería a la donación de las córneas y los riñones a cambio de realizar una denuncia por homicidio. Su desesperación era tan grande que la llevó a esa situación tan extrema, ya que hasta ese momento ninguna autoridad, salvo las encargadas de la donación de órganos, se habían presentado. El hospital jamás informó acerca del estado en el que ingresó Carla cuando debían hacerlo. Esperanza recibió los resultados de la autopsia. En ella se determinaba que la causa de la muerte de Carla había sido por un shock hipovolémico. También que presentaba 39 heridas, tanto internas como externas. Entre ellas, en los ojos, labios, una herida profunda en el empeine. Por favor, tengan presente este dato. También una herida profunda y grande en el cráneo, pero de todo esto fue un dato particular lo que destrozó a Esperanza. La médica forense que realizó la autopsia le preguntó a Esperanza si Carla tenía una vida sexual activa. Le dice que había realizado un hisopado en las zonas íntimas de la joven porque descubrió que la zona estaba toda inflamada y presentaba además un desgarro interno, por lo que ella debía saber que su hija había sido abusada, que ella ya había enviado todo para realizar los análisis y que al día siguiente estarían los resultados. Este se podría decir que fue el golpe final para Esperanza, que en 24 horas no había dejado de vivir un infierno tras otro. El informe sobre estos resultados jamás aparecieron, ni el reporte ni la evidencia. Por otro lado, el procurador declaró que Carla no había sido abusada. Esperanza supo con todo esto que tenía solo dos opciones: o terminar con su vida o quedarse y luchar para los que están y por justicia para Carla. Ella eligió la lucha y este fue el comienzo de un largo peregrinar, de tocar puertas, de no ser oídas, de no obtener respuestas. Al día siguiente del fallecimiento de Carla, su exnovio se presentó espontáneamente a prestar declaración. Dijo que Carla era acosada por el dueño del lugar y que días antes del hecho, ella le había enviado un mensaje diciéndole que por favor la pasara a buscar, ya que el hermano del dueño la había tocado. Esto fue coincidente con lo declarado también por Esperanza. Sin embargo, las autoridades no tomaron en cuenta esto para la investigación y fue descartado. Se supo que luego de 38 horas de lo sucedido, las autoridades se presentaron en el lugar del hecho para realizar pericias. Esperanza y sus abogados creen que hubo alteración. Luego de esto, la escena no fue preservada. Tampoco la ropa que llevaba Carla la noche de los hechos fue peritada, sino que fue entregada a la familia en el hospital. Ellos sí la preservaron, la tuvieron guardada hasta que un criminólogo de apellido Ceballos se la pidió para inspeccionarla. Y a partir de esto surge algo muy extraño. Carla tenía un corte profundo en el empeine de su pie izquierdo, que ya lo había mencionado. Sin embargo, al examinar la bota, esta estaba intacta, cuando obviamente debía estar cortada a la altura de la herida. Además, hay que tener en cuenta lo que dijo Fernando cuando encontró a Carla, que le había llamado la atención que si bien tenía las botas puestas, estas estaban con el cierre bajo.
y esto podría llevar a sospechar que alguien se las había puesto. Luego de esto, la ropa fue entregada a las autoridades, pero nunca supieron si realmente las analizaron. Al dueño del club se le tomó declaración y luego fue puesto en libertad. En el 2013, la Procuraduría determinó que Carla había chocado accidentalmente con la puerta de cristal y que eso había ocasionado su muerte. Todo esto basado en supuestas evidencias que surgieron en la reconstrucción de los hechos. Algo que dejó más interrogantes que certezas para la familia de Carla, ya que ellos se preguntaban cómo una persona con la contextura de Carla podría llegar a romper ese vidrio, aparte de que muchas de sus lesiones no podían explicarse por ese supuesto choque. Al dueño del club, de nombre Jorge, se lo acusó de homicidio culposo por no poner las señalizaciones y pudo seguir su proceso en total libertad. La familia obviamente no estaba conforme con la versión del accidente, pero hasta ese momento nunca se les había permitido acceder al expediente. La carpeta de investigaciones para la familia presentaba muchas irregularidades. Por ejemplo, decía que la joven había consumido alcohol la noche de los hechos, cuando Carla no bebía alcohol y, por otro lado, eso no se les permitía a los empleados mientras trabajaban. Estaba sentado también que luego de los hechos 4 policías se presentaron en el lugar, algo que fue desmentido por los testigos, a quienes no se los incluyó en el informe. Por otro lado, el hospital no había documentado los signos de violencia con los que Carla ingresó al hospital. A Carla se le realiza una segunda autopsia, por lo cual sus restos debieron ser inhumados. A Esperanza le avisaron solo unas horas antes y no le permitieron ver los resultados. Lo que sí se supo es que a Carla le faltaban varios órganos aparte de los que habían sido extraídos para donación, y eso no figuraba en ningún lugar, tampoco la explicación. Con todo esto, ya en el 2014, Esperanza, acompañada de diversas organizaciones, decide pedir un amparo a la Suprema Corte de Justicia, pasando por todas las instancias necesarias. En el 2015, la Corte atrae el caso para la revisión de si el Ministerio había realizado la investigación correctamente. El caso de Carla fue el segundo en México de llegar a estas instancias. En el 2016 se expresó en relación al caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el 2017 Amnistía Internacional. Es a partir de todas estas denuncias que Esperanza y su familia comenzaron a ser amenazados y hostigados. Y luego de años de intensa lucha, la Suprema Corte de Justicia falló en favor de Carla. Y esto marca un precedente muy importante. Esperanza sintió que por primera vez había sido escuchada y que ese logro no solo era para Carla, sino también para todas las demás. A partir de esta sentencia, el caso debe ser reabierto e investigado con perspectiva de género, quedando así anulado el dictamen anterior que tomaba el caso como un accidente. También se anula la acusación de homicidio culposo contra Jorge, el dueño del club, ya que el caso será investigado como posible feminicidio. Además, a partir de esto, la familia puede estar presente en la investigación y aportar pruebas. Esta sentencia marca un precedente porque se tiene en cuenta la responsabilidad de las autoridades al realizar una investigación negligente. Se consideró que el Ministerio construyó una historia de accidente no teniendo en cuenta las heridas que presentaba Carla. Si bien es un comenzar desde cero, Esperanza dice que ya no siente que está luchando en la oscuridad, que ya puede ver algo de luz y espera encontrar respuestas para tantas preguntas. Este fue el caso de hoy, amigos. Si bien no hay mucha información sobre la investigación, porque en realidad se había cerrado el caso como un accidente, por lo que no se investigó a profundidad, y recién el año pasado que fue reabierto para ser investigado con perspectiva de género. Lo importante de este caso fue la lucha que realizó Esperanza. Lo que sí les recomiendo ver un documental que se estrenó hace muy poco, yo lo voy a dejar el link en la cajita de descripción. De verdad es muy conmovedor escuchar a Esperanza y conocer su lucha de tantos años. La sentencia de la Corte fue realmente muy importante, ya que de alguna manera le envía un mensaje importante a las instituciones a tener en cuenta a la hora de realizar una investigación. El deber que ellos tienen de oír a las víctimas y no maltratarlas, no permitir el acceso al debido proceso y, lo más importante, su deber de impartir justicia. Y por otro lado, a quienes incurriesen en un delito siendo funcionarios, saber que habrá consecuencias. Ojalá que todo esto sea acatado debidamente y por fin se pueda esclarecer lo que sucedió con Carla aquella noche, y si hay culpables, que puedan pagar por su delito. Este fue el caso, chicos. Por favor, no se olviden de darme sus opiniones en los comentarios. Realmente disfruto muchísimo de leerlos. Y si este contenido de alguna manera les ha parecido informativo, por favor, no se olviden de darle like, y lo más importante, si desean apoyarme, es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean, también me pueden seguir por mis redes
redes sociales, así estamos un poco más conectados. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre. Chau, chau.